A Sophie la conocí por resonancia. Muchas personas me hablaban de ella y cuando finalmente la busqué también resonó conmigo. Tiene una forma dulce, empática, pero muy clara de transmitir lo que sabe. Es técnica, es práctica y al mismo tiempo tiene una humanidad que atraviesa todo lo que hace. Sophie ayuda a mujeres de negocios, emprendimientos a liderar, a organizarse, a planificar con sentido. Para mí es el puente entre la productividad consciente y la estrategia. Y puedo decir que yo aprendí mucho de Sophie. Ella fue mi mentora y yo sentí que ella tuvo la tecnicidad de una incubadora de negocios, pero también la empatía de una amiga y logró algo muy difícil en mí, que es ordenar mis ideas locas y darle un sentido. Pero hoy estamos acá no solo para hablar de lo que hace, sino también venimos a conocer a la historia de la humana que hay detrás de ese rol, a la humana que hace poco fue mamá, que vive cambios, desafíos, que decide experimentar en vez de buscar la perfección. Y quiero empezar con algo, Sophie, bienvenida. Vos Gracias. mencionas que sos humana, madre y mujer de negocios. Me llamó la atención el orden y quiero que empecemos por ahí. Quiero que me cuentes quién es la Sophie de hoy, la humana. Ay, me encanta. Gracias primero por esa presentación tan hermosísima y qué lindo verse en los ojos de otra persona, ¿no? Y como con la experiencia de otra persona. ¿Y por qué el orden de humana, madre y mujer de negocios? Porque la verdad que en un día que tuve en el puerperio, así, si bien sigo de puerperio porque mi bebé todavía no tiene ni 4 meses, siento que los primeros 2 meses fueron como puerperio más intenso. Y en un día de enero me encontré como diciendo, bueno, ok, mis prioridades cambiaron un montón, por ende mi distribución del tiempo, soy una persona muy consciente de su distribución del tiempo, o sea, no por algo trabajo en lo que trabajo, ¿no? Ujú. Em, Cuando me di cuenta que las prioridades y la distribución del tiempo cambió, me di cuenta que a lo que menos tiempo, y era la primera vez que se me invertía la ecuación, y compartimos ahí las dos la raíz de formación licenciada en economía, creo que nos acompañan las ecuaciones, pero hasta con cualquier analogía, era la primera vez que se me invertía, que si bien para mí mi prioridad seguía siendo que yo soy una humana y una persona que tiene que cuidar ciertas cosas de su energía, de su vida, de disfrutar, bueno, deseos personales, millones de cosas. Si bien eso seguía siendo mi prioridad, en mi distribución del tiempo, esa parte humana iba a pasar a ser una de las más chiquitas. O sea, si yo realmente iba a lo concreto, hoy era mucho más madre, un poco mujer de negocios porque tengo una empresa y otro poco humana. Y dije, ok, por lo menos en las prioridades, en mi cabeza, en mi definición, voy a seguir siendo primero una humana, pasar las decisiones por ese filtro o recordarme ese filtro primero, después ser una madre, porque si no estoy más o menos alineada como humana, no puedo ser una madre más o menos entera, y por último, mujer de negocios. Y eso que apareció con tanta claridad en el puerperio, incluso mucho antes de volver a trabajar en mi licencia por maternidad, fue porque después me conozco y cuando estoy en marcha voy a querer ser primero mujer de negocios, Mm. después madre y después humana. Entonces, tener así las prioridades me sirvió mucho. Y esto, sobre todo el cuidado energético, que sé que puede sonar muy esotérico, pero digo energético, calidad del sueño, alimentación, descanso, lo más liso y llano de la energía. De la definición de energía, exacto. ¿Y qué te mueve hoy, Sophie? ¿Qué te despierta esa chispa adentro? Siento que soy una persona que soy chispa, o sea, más allá de, o más allá de ser ariana y como me identifico mucho con ese arquetipo, creo que me mueve la curiosidad, es como el motor que me movió desde siempre y es lo que sigo encontrando como patrón ahí repetitivo. Soy curiosa por naturaleza, o sea, y esto, ser la chica como, bueno, me quedó muy bien a nivel marcario, pero soy la chica cómo porque siempre me estoy preguntando el cómo y los cómo más random que te puedas imaginar. Entonces creo que esa curiosidad por aprender, por experimentar, en un momento no era por experimentar porque soy súper perfeccionista, cada vez menos, por suerte, pero soy una persona como de tendencia perfeccionista y como autoexigente y controladora y tal. Pero siento que hoy es esa curiosidad por experimentar, por ver qué pasa si hago tal Ujú. cosa o qué pasa si siento tal otra. Y ahora esta curiosidad se mueve con que estoy viviendo un proceso que
te despierta, pero millones de cosas de curiosidad. Sí. Estoy acá enfrente a donde estamos grabando, tengo mi mood board y tengo pegadas 2 preguntas que creo que son las que más me mueven. O sea, tengo pegadas un montón de cosas, pero hay Sí. 2 preguntas que yo siento que son raíz de este momento y como ese motor. Una que dice, ¿te animás a transformar tu vida? Y estoy evitando mucho la transformación, pero más allá de la maternidad, o sea, como la transformación de, vengo de años de, empecé a emprender, de repente mi emprendimiento se convirtió en una empresa, nos mudamos, elegimos ser padres, vino Santi, como transformándose muchas cosas, sí, al mismo tiempo. Y me regalo esa pregunta de ¿te animás a transformar tu vida? Porque animarte implica soltar el control también, como, ok, se está transformando, no sabes hacia dónde se está transformando. Y la otra pregunta es, que la tengo pegada arriba de una fotito de él, ¿cómo será su mundo? Y me doy cuenta que el mundo que él va a explorar al principio va a ser el mundo que nosotros le podamos ofrecer. Entonces, eso de por sí me despierta curiosidad, porque, no sé, me acuerdo el primer día que lo sacamos al jardín de casa, al patio, y era como, bueno, esto es el cielo, estas son las estrellas, esto es un árbol. O sea, es como conectando, pero con la curiosidad 360. Claro, con otros ojos. Me voy por 2 ramas que me encantaron. La primera es, me dijiste que te conoces, ¿no? Que sabes cómo Sophie reaccionaría en el momento que se ponga la capa o la máscara de mujer de negocios. ¿Cómo hiciste para conocerte? Eso por un lado. Y por otro, antes que se me vaya, tocando el tema de la maternidad y los bebés, los niños que, como vos decís, para ellos todo es primera vez, ven por primera vez, ¿no? ¿Qué fibra tocó eso en vos? O sea, hablando de la curiosidad, pero el de cómo ver el mundo ahora en adelante con tu visión, tu experiencia, pero incluyendo la visión de tu bebé. Vamos por la primera. Hermosas las 2 preguntas, me encantan. ¿Cómo llegué a conocerme? Debo decir, me encantaría, y en esto acá de nuevo, ¿no? La perfeccionista pareciendo decirte que hice un taller, que me auto... Y la verdad que mi conocimiento fue de pegarme la cabeza contra la pared y estresarme y frustrarme. Tuve como mis primeros 20, yo empecé a laburar a los 21. Y todos esos primeros años tuve 2 trabajos, uno en una empresa familiar, no familiar de mi familia, sino en una empresa familiar de otras familias, y trabajé en una startup también. Y esos primeros años fueron como de ponerme de cara a desafíos, pero que nunca en mi vida ni había llegado a dimensionar. O sea, ¿viste cuando te encontrás en situaciones que decís, o colapso y muero del estrés, y real, esto mucho que ver por mi forma de ser y un poco por el contexto, o colapso y muero del estrés, o aprendo qué cosas a mí me funcionan y qué cosas no. Y ahí se entrecruzó en mi camino las metodologías ágiles que llegaron por algo técnico y laboral, y de repente me di cuenta que las usaba o sea, las usaba para lo laboral y me servían un montón, pero las usaba un montón también para mi vida como persona trabajadora de, che, si hacemos retrospectiva, que es mi herramienta estrella por siempre en mi vida, si hacemos retrospectiva para ver qué procesos van mejor y cuáles no a nivel laboral, ¿cómo no me voy a preguntar yo qué me está funcionando mejor? Fue re loco esos momentos en que empecé a incorporar estas herramientas, porque, claro, ese como ejercicio repetitivo de preguntarme me acercó 2 cosas. Primero, humildad, que como, ok, no soy la misma persona que hace 5 minutos y no tengo por qué saber qué me hace mejor todo el tiempo, sostenido en el tiempo. Entonces me trajo mucha humildad por mi propio proceso. Y segundo, me acercó como el decir, ok, esto es un proceso y va a haber momentos mejores y va a haber momentos peores, pero creo que eso fue lo que me llevó como a autoconocerme, exponerme a situaciones, lugares, momentos donde me sentí vulnerable y donde tuve que aprender a gestionar cosas, emociones, pensamientos, decisiones. Eso por un lado, y por otro lado, si bien después sí empecé a hacer talleres, cursos, me gusta el autodescubrimiento y la autoexploración, me gusta de hecho en un combo muy random lo esotérico, me gusta la astrología, el tarot, el eneagrama, el diseño humano, o sea, como que me gusta explorar mi perspectiva más personal también.
Pero más allá de eso, cuando fue apareciendo todo estas capas de profundidad, si se quieren, en el autodescubrimiento, siempre me terminé dando cuenta que la raíz era exponerte a cosas y a momentos y a situaciones, como que no puede ser algo teórico. A eso me refiero. No es que hago el curso y respondo 3 preguntas Claro. y sigo con mi vida. O sea, sino como exponerte a cosas que te modifiquen. Y de nuevo, soy curiosa, entonces siempre termino expuesta en cosas que me modifiquen. Eso por un lado. Y la segunda pregunta, que me decías esto como de, bueno, ¿qué fibra tocó o qué cambió en mí? Que siento que yo de chica fui criada con mucha libertad, con mucha autonomía y como con lo que quiera hacer va a estar ok. O sea, nunca en mi casa se me presionó tanto por ¿y qué quieres ser cuando seas grande? Que, viste, como que es una pregunta que de por sí no me gusta. Y no me gusta hacérsela a adolescentes que tengo en mi vida como, bueno, ¿y qué esperas ser cuando seas grande? Porque esa persona ya está siendo hoy alguien, está haciendo, le gusta algo. Es como si le quebraras su mundo, si se quiere. En este momento vas a tomar una decisión que va a ser radical en tu vida. Que a los 17, 18 años o sea, no tenemos esa radicalidad en nuestra vida. Más allá que quizás en mi entorno sí me preguntaban qué iba a estudiar o nunca me lo tomé como tan literal quizás. Y siento esto ahora siendo madre de decir, ok, yo quisiera que él pueda experimentar con todo lo que quiera experimentar, explorar esto de explorar su mundo y que pueda ir eligiendo cómo vivir su vida, con qué cosas. Obviamente que habrá una época hasta que sea mayor de edad donde ese mundo que le presentaremos estará más acorde a nuestros valores y principios como familia, digamos, con Nico. Pero la verdad que la fibra que tocó es esa, digamos, ¿no? Como me siento muy, y esto lo anoté cuando hago journaling, y cuando estaba embarazada me acuerdo que un día lo anoté, como yo me siento muy puente de alguien que eligió venir a este mundo. Ok, es mi hijo, soy su madre, hay un vínculo y hay esto, un moldear a un ser humano o acompañar, pero no voy a ser yo la persona que le diga esto vas a hacer, esto vas a... Es como que soy una plataforma para que él explore qué vino a hacer, cómo quiere ser, con qué quiere jugar, entendiendo esto, que el contexto sí lo delimitamos como padres, ¿no? Pero así que eso, nada, se me cocinó muy... Esto es una hoja en blanco, o sea, ahí empieza de nuevo otro nivel de juego. Sí, qué interesante. O sea, hablando de la primera parte, vos te animaste a como la metodologías ágiles, implementarla en tu vida, en tu día a día, no solo como algo profesional, sino como algo personal, hacerte preguntas, por ahí a veces incómodas, y analizarlas, reflexionarlas y responderlas, ¿no? O sea, usaste la escritura para ponerlo como conclusión, como forma de entenderte, de nada, conocerte. Que eso es re lindo y aunque no creas, es más de lo común de lo que uno cree, con distintas maneras, distintas formas, pero los humanos tendemos a recurrir a la escritura como una forma de entendernos y conocernos. Y Sofi, ahora vamos de la cronología de tu vida, vamos, no sé, adolescencia, niñez. ¿Qué te gustaba hacer? ¿Con qué te gusta jugar? ¿Ya sabías que querías ser economista? Como vos me dijiste, tus papás te daban mucha libertad para explorar y ver que... ¿Cuándo decidiste que querías estudiar lo que querías estudiar? Sí, viajo a mi infancia, adolescencia, creo que estuvo marcada por muchas cosas. O sea, siento que dejé de jugar muy chica o que fui adulta muy chica porque hija mayor, padres separados, crisis del 2001 en Argentina, o sea, un contexto clase media, trabajadora, mi familia en Chaco, que de por sí es una provincia muy pobre de Argentina, entonces por más que mi familia era clase media, se ve como cuando el contexto está muy complicado económicamente. Y siento que fui muy consciente de ese contexto desde muy chica, digamos, ¿no? Como cosas que recuerdo, y voy a separar esto y después te digo lo del juego, ¿no? Pero recuerdo que mi primer conexión con qué quiero ser en algún momento de la vida fue
en la época del corralito. O sea, digo, siempre iba a terminar estudiando economía. Por más que no ejerza como licenciada en economía, ¿no? Pero me acuerdo de acompañar a mi mamá todos los días al cajero automático a retirar el dinero que se podía retirar. Me acuerdo de decirle, pero muy chica, yo en 2001 tenía 9 años, decirle, yo de grande quiero ser dueña de un cajero automático. Entonces mi mamá explicándome que en realidad tenías que tener dinero para depositar en el banco para poder retirar un cajero. Y yo, no importa, pero yo, quiero esto, digamos, quiero ser la que puede sacar como ese dinero si se quiere por un lado. Y por otro lado, siempre jugué mucho como a cosas que tenían que ver más con lo intelectual, o sea, como, no sé, por decirte, siempre me gustó escribir, entonces escribía, siempre me gustó jugar con agendas, con tarjetas de crédito, como que mis juegos de por sí pasaban muy por la lógica y la mente. De hecho, amaba jugar a juegos de mesa con mi primo, la batalla naval y el estanciero Monopoly, digamos, que nosotros teníamos una versión que se llamaba Trust. Eran como lo que más disfrutaba, o sea, era como ejercitar la mente. Se ve que fue algo que siempre captó mi atención. No era tanto de, ay, vamos a correr y vamos a saltar, y es como, no, yo déjame con, no sé, un tereré y un juego de mesa. Y un juego de mesa, claro. Sí. Puedo estar 1000 horas. Y de hecho, otra cosa a la que jugué de muy chica fue que yo tuve computadora en mi casa, ponele como a los 7, 8 años, menos quizás 6, 7 años, yo tuve computadora porque una de mis tías estudiaba computación y sistemas y tal, y se pone un local de venta de computadoras. Entonces un año, para Navidad, me regalan una computadora, y digo que tenía 6, 7 años porque me acuerdo que uno de los juegos que me regalaron era el FIFA 98, seguramente fue un autorregalo de mi padre hacia él mismo porque no me gustan los deportes. Entonces, tener acceso a la computadora a mí era como algo que, no solo por los jueguitos, sino como decir, hay un Word, hay un Excel, hay un, como que... Entender. Claro. O sea, y muy pocas personas tenían acceso a la computadora una computadora en casa, digamos, ¿no? Claro, que era sin internet, ¿no? Valga la aclaración. Sí. O sea, era una computadora para hacer cosas en la compu. Exacto. Pero eso ya captó mucho mi atención. Y después cuando estaba, mira, me acuerdo, terminando la primaria, último año de primaria, mis papás me compraban una revista que se llamaba Genios. O sea, eso, me gustaba mucho leer, o sea, de por sí, era como, siempre me sentí como una vieja en un cuerpo de una niña adolescente, o sea, como siempre me tiró más eso, digamos, ¿no? Pero me acuerdo cuando me compraban la revista Genios que venía o sea, como un fascículo, un bonus, no sé, en la revista, que era de todo lo que implicaba la computación. O sea, qué significaba internet, más allá que yo no tenía internet, que, bueno, ahí ya creo que estaban los cibers y alguna vez seguramente habré navegado ya, pero me llamaba mucho la atención todo eso. Y hoy, conectando los puntos, digo, claro, era muy probable que termine haciendo lo que iba a terminar haciendo porque siempre estuvo en mi rango de curiosidad. Más en ese momento no era con un fin productivo, y ahí es donde vuelvo a la exploración y a estar expuesta a cosas que vos decís, claro, por ejemplo, tenía muñecas, tenía Barbies, siempre me gustó jugar con las Barbies, de hecho más que con las muñecas, tenía un montón de ositos de peluches y todo, pero había algo que a mí evidente se me cocinaba en otras cosas, y ahí hago el paso a la adolescencia, que fui delegada de mi curso en el primer año de secundaria, participé de organizar simulacros de Naciones Unidas en mi colegio, o sea, como que ya había algo de gestión, organización, grupos, comunicación, que de nuevo, hoy viendo los puntos conectados, todo toma sentido. Incluso, no sé, cuando nos fuimos de viaje egresados a Bariloche, hagamos una rifa, soy la que organiza la rifa, vendamos pollos para juntar plata para, bueno, un montón de cosas. Pero recién en el último año del colegio, nunca me preocupó, de hecho, no saber que iba a estudiar. O sea, como que no era una persona que en, no sé, tercer grado dijo, voy a hacer... Sentía cero presión al respecto realmente.
Y sí, en el último año del colegio o anteúltimo, que ya es como una pregunta que te empiezan a hacer en la escuela, es como, bueno, hay que elegir una carrera. En mi familia es muy importante el haber podido estudiar. De hecho, yo soy la primer mujer universitaria de mi familia materna, o sea, de mi familia paterna ya estaban recibidos y mi mamá estudió una tecnicatura, pero no llegó a graduarse. Entonces había como un elegí lo que quieras, pero a la universidad vas a ir, digamos, como en este marco de libertad, pero te doy un contexto. Y en esto bueno, ok, elegí algo para poder estudiar, no encontraba algo que me llame la curiosidad como para estudiar y encima para ejercer. Y ahí fue la primera vez que me pregunté como, che, ¿y de qué voy a trabajar, digamos? O sea, como que eso me hacía ruido y sí tenía compañeras que lo tenían muy en claro, como yo voy a ser contadora, yo voy a ser... Y creo que nuestra generación fue como de las últimas generaciones de carreras tan tradicionales, de la que sabe que va a ser arquitecta, abogada, bueno, como muy marcado. Y ahí empecé orientación vocacional un buen tiempo y me acuerdo que una de las cosas que más énfasis me hacía la orientadora, que dicho se me pasó amiga de mi abuela gran persona también en esto de fomentarme mucho la curiosidad y darme espacio para experimentar, que me dijo, tenés que buscar algo que más allá de la carrera después te vaya a gustar ejercer. Porque la carrera es algo transitorio, pero con la profesión es con lo que más vas a convivir si vas a cantidad de tiempo. Y ahí, después de todo un proceso de buscar, repensar y tal, llegué a 2 carreras. Una era ciencias políticas, porque me gusta la política, me gusta la historia. No le doy tanta bola de adulta como me gustaría, o sea, como que es como hay una deuda pendiente conmigo misma. Poder prestarle más atención quizás, pero me gusta la historia y me gusta no lo partidario, hago la aclaración, no, pero como la política en sí, las políticas públicas me gustan. Mi tesis, de hecho, fue de la materia políticas y estrategias públicas, me gustó mucho. Y licenciatura en economía, o sea, aparecieron como las 2 finalistas. Me sentía un poco más afín a matemáticas y a la lógica y a razonar. Y creo que después cuando estuve y un paréntesis, ¿no? Siempre en esto de estar atenta al contexto, me llamó mucho la atención la pobreza, o sea, como que, y algo que hasta el día de la fecha no entra en mi cerebro, o sea, sí entra porque hay un marco y hay un modelo económico que es el capitalismo, no me voy a poner profunda, pero hoy entiendo mucho más la pobreza y raíz y cosas. Pero no me entraba en la cabeza cómo podía ser que en un mundo que había tantas cosas hubiera tanta pobreza y ese fue el disparador junto con la matemática para estudiar economía. Después en la carrera me di cuenta que todo muy lejano y que en realidad está formada para investigación y creo que me di cuenta en tercer, cuarto año que no iba a ejercer como economista porque ahí ya trabajaba en la startup y se me cocinaba por otro lado. Pero sí fue una buena carrera base que me abrió un mundo, digamos, ¿no? Ah, claro. Qué lindo. O sea, fue como que, claro, lo decidiste por tu contexto, porque sentías que estabas afín y porque también, yo también creo, no sé si sufrir es la palabra, pero pasé por eso que te decían que tenías que estudiar algo porque era lo que ibas a hacer toda tu vida, ¿no? Y era una presión tremenda porque no había forma. O sea, voy a hacer toda mi vida, te lo tengo que decidir, tiene que ser algo importante, tiene que ser algo que ahora no, me llene y me llene de acá cuando tenga 40, 50 y quién sabe cuánto más, ¿no? Y si vamos por esa línea, ¿cómo fue cambiando? Ahora me contaste que en tercer año decidiste que no, ¿no? Que por ahí no, tu idea iba más por los negocios. Pero ¿cómo fue cambiando Sophie a medida que fue avanzando con ese rol de carrera, de profesión, ¿no? Empezaste con empresa y después cómo fuiste surgiendo. Sí, ahí se me vienen distintos disparadores. Por un lado, hoy con el diario del lunes y teniendo 33 años, que siento que mi profesión puede volver a cambiar. O sea, hoy ya es como que deconstruida a otro nivel. Pero siento que a los 17 años, cuando elegís tu carrera, tenés una visión del mundo muy pequeña todavía, o sea, muy acotada. Por más que esto, ¿no? Full curiosa, me abrieron las puertas del mundo y todo. Es como una decisión muy importante y trascendental, o en ese momento se marcaba como algo muy importante y trascendental,
y no era tan como, che, elegí una herramienta que creas que te vaya a servir y que después puede ir mutando. Exacto. Y de nuevo, no hablo solo de mi familia, sino como del contexto en general, conversaciones con mis amigas, con mis padres y tal. Y cuando estaba como en, sí, tercer, cuarto año, yo empecé la facultad en el 2010. Y en el 2014 empecé a trabajar. Estaba como ahí, tercer año, porque no, nunca fui muy al día con la facu, dicho sea de paso, me costó un montón. Y cuando empecé a trabajar, me empezó a gustar el mundo real. Y si hay algo que tiene economía, es que es totalmente lejano el estudio de la carrera al mundo real. O sea, vos lo sabés, trabajamos con supuestos, con modelos, con esquemas que se como alejan mucho a eso que sucede en un día a día, en un momento específico, en un país. O sea, sobre todo los primeros años que son muy de aprender la base Muy de las cosas, teóricos. sí, muy teóricos, demasiados diría. Y ahí cuando empecé a trabajar, mi primer trabajo fue más como, bueno, aprender y pasó sin pena ni gloria, o sea, me entusiasmaba por ser el primer trabajo y ya, pero era súper administrativo de ir al banco, volver y tal. Pero a la par yo estaba en una ONG que se llama IESEC, que promueve mucho el desarrollo del potencial humano y tenía amigos ahí que algunos ya estaban hace más tiempo, algunos eran más grandes. Entonces, de repente me expuse de nuevo como a otro nivel de profundidad, curiosidad y cosas que de repente fue como, che, claro, ok, acá es donde quiero aportar yo, o desde acá es donde puedo, y entré al mundo de las ONGs, particularmente esta IESEC. Así conocí un congreso de fundraising, de recaudación de fondos, que él organizaba la que después fue la startup donde trabajé, que en ese momento me acuerdo salí del congreso y dije, claro, es esto lo que yo quiero hacer. O sea, que un poco de propósito, impacto, siempre me gustó el impacto, o como las causas que había detrás de las cosas, digamos, me era importante, me era algo valioso y me gusta toda esta parte estratégica, numérica, como no lo podía poner ni en palabras, era como, esto es más o menos, hay otra gente que le interesa lo mismo. Y cuando entré a trabajar a la startup, entré al área de administración y finanzas y ahí fue como que encontré la panacea de lo que me gustaba, porque claro, trabajábamos con organizaciones como UNICEF, Amnistía Internacional, Greenpeace, aldeas infantiles, después con otras más pequeñas. Yo trabajaba más desde la parte de gestión de finanzas, proyecciones, estrategia. Y ahí se abrió directamente algo que me apasionaba profundamente y fue como, che, y la facu es un embole. O sea, ir a cursar ya me Claro. costaba más, ir a rendir me costaba más. De hecho, yo rendí 8 veces microeconomía 3. Ujú. Entonces, en la vez 5 que ya estaba rindiendo microeconomía 3 dije, dejo la carrera porque hoy soy mucho más plena o me siento más feliz haciendo esto que hago, que ya sé que no voy a necesitar un título porque mi experiencia ya es superior a lo que me va a habilitar este título. Y si no fuera que en ese momento, el que hoy es mi esposo, que en ese momento era mi novio, también estaba en la universidad y también se iba atrasando en la universidad, si no hubiéramos estado los dos, creo, en la misma etapa de decir, dale, pongámonos las pilas, no importa si no nos sirve el título, terminémosla igual y qué sé yo, creo que no me hubiera recibido nunca, pero Mm. porque ya esto, se me cocinaban otras cosas que no tenían nada que ver con la carrera, me quedaban muy pocas materias y eso sí me apenaba porque decía como, Claro. es un carrerón, son casi 40, creo que son 39 materias, una tesis, un no sé qué. Bueno, entonces Y ahí como dejarla, claro. Claro, dejarla. tienes Y aparte, sentimientos encontrados, ¿no? O sea, decisiones difíciles sí. de tomar. Sí, de encrucijada y sí, siempre me gustó aprender. O sea, hoy de grande me doy cuenta que no me gusta tanto estudiar como aprender, como que pude hacer esa diferenciación de verbos y no me gusta aprender linealmente, me gusta aprender, probar, aprender, probar, aprender, probar. Entonces en eso la facu planteaba un esquema que claramente me costaba un montón porque era mucho más lineal, pero sabía que yo iba a querer seguir estudiando. De hecho, después no hice ninguna maestría, ni MBA, ni nada. Siento que en algún momento de mi vida me voy a dar el regalo de hacerlo, pero para todo eso necesitabas un título universitario. Entonces era como, ok, me recibo ahora porque si no, no me voy a recibir más. Y de hecho, después de recibida y cuando seguí trabajando, ni hablar cuando fundé mi propio emprendimiento,
es muy distinto cuando tenés un título universitario que cuando no tenés. Por lo menos en el contexto actual hasta ahora. Y sé que hay una moda y tendencia muy grande a, bueno, no es necesario que te recibas y ya hay una profesionalidad que es distinta y me pasa que trabajo con clientas, algunas que empezaron a emprender sin tener una profesión previa, otras que son profesionales independientes y tal. Creo que la facultad te da mucho ejercicio de pensamiento crítico y eso lo veo solo con, por lo menos en mis casos cercanos de clientas, los veo con quienes pasaron por una universidad, una tecnicatura, como una formación, un grado más que el secundario. Sí, ahí yo también encuentro más que todo, más que una diferencia por ahí, la curva de aprendizaje. Cuando vos estudias algo, tenés, como vos dices, ese pensamiento crítico y ciertas metodologías que puede ser que una herramienta no te sirva en el momento, pero hay alguna forma de que la cambias y la implementas. Y por ahí, cuando no, viste, tu curva de aprendizaje se hace mucho más larga y cuando uno es más grande a veces cuesta ciertas cosas más, ¿no? Y lo veo ahora también con algunas personas que conozco que buscan espacios para aprender, no sé, de cosas contables, de finanzas u otras cosas, ¿no? Relacionadas a negocios. Así que sí, en eso estoy de acuerdo que es bueno estudiar algo, tener herramientas y por más que después uno las vaya cambiando, pero las adaptas y las haces tuyas, ¿no? Total, Sí. total, total, total. Y Sofi, y en estos, en esta transición que tuviste, que me dijiste que estuviste en la ONG, te apasionó, ¿cuál fue el quiebre, cuál fue el disparador que hizo que vos quieras abrir tu empresa? Uy, ahí fue la vida misma, en realidad, cuando renuncio a la startup en el 2019, yo me caso en el 2019, en la luna de miel, venía de un periodo muy desgastante y creo que quienes trabajaron, sea una startup, sea un negocio en crecimiento acelerado o algo, sabe que son ritmos que cada vez los veo más inhumanos. De nuevo, no porque haya un jefe malo que quiera hacer que vos trabajes así, sino porque es el ritmo de trabajo que por lo menos propone hoy como cultura laboral los negocios emergentes y las startups. Fueron casi 4 años que trabajé ahí y los últimos meses había pasado por momentos muy específicos. Me ofrecieron ser CEO, dije que no, de todo esto lo hago versión hiper corta, pero me habían ofrecido ese puesto, hicimos un proceso de discernimiento, me di cuenta que no quería ser CEO y de repente fue como, che, si no aspiro ni siquiera al puesto máximo, estoy con un nivel de estrés y agotamiento que hoy yo lo miro y digo, claro, es que era muy chica, me faltaban muchas herramientas, pero te digo hasta de gestión emocional, ni siquiera estrategia, muchas cosas. Y eso se había vuelto insostenible para mí y como es muy difícil cuando no tenés a alguien en tu entorno con quien puedas consultar de esta decisión. Creo que ahí uno de los disparadores fue que empecé a hacer networking. Networking con personas que habían salido del mercado como laboral tal cual lo conocía. em, y como empecé a indagar qué pasaba cuando no encajabas en esto y cuando te encantaban los negocios y querías seguir creciendo, pero de repente tu vida y tu salud estaba cada vez más, o sea, muy estresada y cada vez tenía episodios de estrés más seguidos. Llegaba fin de año me enfermaba, llegaba el viernes y en vez de querer, no sé, juntarme con mis amigas a comer, no, chicas, yo necesito dormir porque estoy reventada, o sea, como muchas cosas así de... Ahí hago perdón, ahí hago un paréntesis y lo asocio como que tu cuerpo te empezó a hablar de alguna manera, ¿no? Totalmente, porque era insostenible, o sea, insostenible. De nuevo, siento que me faltaban muchas herramientas de gestión emocional incluso, ¿no? Pero en este mix que te decía al principio, que siempre me gustó lo esotérico, yo ya practicaba yoga, tomaba flores de Bach, o sea, como que tenía muchos procesos holísticos y era como... Ok, esto me sirve y me hace bien, pero evidentemente hay una decisión más estructural que tengo que tomar, ¿viste? Cuando el parche ya es un micro parche versus el problemón que tenés del otro lado. Y que me di cuenta, y ahí te podría decir que fue un segundo hito para como pequeñas cosas que me llevaron a tomar la decisión después de emprender,
que me encontré con el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que me lo regaló mi suegra, que mi suegra tiene empresa hace 40 y pico de años. Me regaló y me dijo, lee este libro porque vas a ver que te va a reservir en este momento. Y ahí Qué genia. sí, sin dudas fue, viste, la persona correcta en el momento correcto, con la herramienta correcta. Me acuerdo que fue un día aparte súper estresante que le dije, te invito por favor a tomar un café porque no, necesito hablar con vos, pero más allá del rol de suegra, ¿entendés? Era como la única persona que yo creía que más o menos me podía llegar a entender en... Amo lo que hago, pero el costo está siendo muy alto. Y creo que esto recién empieza. Esto recién empieza, o sea. Entonces ahí en la luna de miel decidí, no voy a volver a la oficina, o sea, no voy a volver para hacer una transición, pero renuncio, no puedo seguir trabajando así y voy a empezar independiente. Renuncié. Perdón, ahí hago un paréntesis. Y cuando estuviste en tu luna de miel, me imagino que estuviste en otro ambiente, cambiaron de ambiente, viajaron, yo qué sé, pero ahí también hubo algo, o sea, que hablaste con tu esposo, te hiciste preguntas, o sea, ¿cómo fue ese periodo? Me pregunto ese periodo de reflexión como para tomar una decisión tan fuerte, más allá del burnout que ya venías cargando, digamos. Es muy loco porque nunca no estoy haciéndome preguntas, podría decir, y nunca no estoy escribiendo. Entonces son dos hábitos que es como que siempre estoy ahí como reflexionando y al escribirlo no te podés hacer la boluda que no lo escribiste. Y cuando te encontrás escribiendo por vez número 15, quiero renunciar, ¿no? O sea, es como, che, estoy escribiéndolo por vez número 15 y es como, evidentemente acá hay una decisión. Sí, dentro de todo lo planificada y conservadora que soy al tomar decisiones, me doy cuenta que las decisiones más importantes de mi vida no las tomé como con tanto control y qué es lo que va a suceder y hago el plan A, B. Creo que por eso de hecho después llegó a la flexiplanificación, porque permito que la vida también acomode su curso de las cosas. Sí, en lo que me volví muy buena es en construir entornos que me permitan tomar decisiones riesgosas sin que eso me tire toda la casita abajo, digamos, ¿no? Como, entonces, y voy Ese es un superpoder, te diré. Sí. Y siento que lo desarrollé con prueba y errores por el estrés que me generaba tomar decisiones de querer tener todo controlado, pero cuando en la luna de miel viajamos a Uruguay unos días, pero me acuerdo el momento, Nashi, te juro, que tomé la decisión. Estábamos viajando de Montevideo a Maldonado, que era donde nos íbamos a hospedar la mayor cantidad de días. Íbamos en el auto y mirando así por la ventana le dije, Nico, no quiero volver a la oficina, o sea, no puedo volver. No tengo ganas de volver, no quiero resolver Mirá, la frase era, no quiero resolver ni un problema más de otra persona. O sea, si yo no genero tantos problemas, ¿por qué tengo que resolver problemas de otro? O sea, que es una gran parte de la vida en relación de dependencia, debo decir. Más cuando sos tan proactiva y resolutiva. Y ahí en ese momento fue como, ok, y creo, en esto vengo escuchando mucho a Lucía Aguilar, a Luli Invierte, que viene diciendo, elegir tu pareja es como una de las decisiones financieras más importantes que puedes tomar en tu vida, y le sumo que creo que es una de las decisiones más importantes en la vida en general, más allá de lo financiero, porque en ese momento, Nico, el apoyo fue absoluto, nos acabábamos de casar, y no es que éramos millonarios, ni teníamos un fondo de emergencia, o sea, teníamos un mini fondito de emergencia de ok. Sabía que quería trabajar, entonces empiezo de forma independiente y cuando volvimos intenté arrancar, me abrumó un montón porque no supe por dónde empezar, cómo hago para sostener clientes, qué servicio, o sea, como que me di cuenta que emprender era mucho más complejo que esa visión romántica, porque cuando estás en relación de dependencia, y nosotros teníamos muchos performance review, digamos, como muchas, no me sale, evaluaciones de desempeño. Entonces vos vas siendo consciente de lo que vas aprendiendo, de la cajita de herramientas que tenés, de en qué sos buena, de en qué no sos tan buena. Entonces, como que pintás un mundo más rosa de, ok, soy buena en todo esto, listo, salgo y lo ofrezco al mundo. Sí, pero después, por ejemplo, yo no sabía ni que existía el concepto síndrome del impostor. Y cuando te ataca el síndrome del impostor ahí en el primer servicio, quedás como, ok, jaque mate.
Entonces ahí estuve como 3 meses intentando ver si talleres, ver si qué, de qué, si era yo venía trabajando en finanzas y estrategia, o sea, si era en finanzas, si era más en metodologías ágiles, con quién era, bueno, nada, todo eso. Y me fue como, no, ok, esto no va a fluir hacia ningún lugar porque me faltan un montón de cosas. Y volví a trabajar en relación de dependencia en otra institución más tradicional. Em, y ahí, cuando empecé a trabajar, creo que siempre digo, espero que no escuche esto los que fueron mis jefes en el último trabajo en relación de dependencia, pero creo que estuve un mes en el trabajo. Yo encima entraba para que me entrene alguien que se iba a jubilar y era como que me iba a pasar todo su conocimiento y yo tenía que quedarme casi hasta jubilarme. Muy distinta, muy conservadora, y el paso de la startup a eso fue, pero Claro, un abismo. muy abrupto. Y creo que al mes y medio dije, yo de acá no me puedo quedar porque me infarto del aburrimiento. O sea, como prefiero estar estresada que aburrida, ahí me di cuenta de eso, Claro. hasta que le dije, tiene que haber una forma de ni estar aburrida ni estar estresada, encontrar un punto medio. Para mí creo que es el trabajo independiente y emprender, pero ahí sí me tomé como el tiempo y el rato. Cruzó la pandemia en el medio, porque esto fue 2019, 2020 viene la pandemia y nos expone de cara a no nos gusta dónde vivimos, no nos gusta cómo vivimos, no nos gusta de qué trabajamos, o sea, como un montón de cosas. Y fue como, ok, empecemos a tomar decisiones que nos abran otro panorama, y ahí decidimos mudarnos a las sierras, que yo pueda empezar a emprender, que sea en digital, porque íbamos a vivir en un pueblo. Nico teletrabajaba al 100% y estaba ok con su trabajo desde entonces. Entonces ahí fue listo, no hay drama, se toman estas decisiones y ahí sí hice más un plan y fue como más, ok, ¿qué es lo que me falta saber de cómo lanzar un negocio? Que no sé si me faltaba tanto el saber, porque trabajaba con modelo de negocios y con toda esa parte, Claro. sino que alguien me acompañe a hacerlo, porque cuando es lo tuyo propio se te vician muchos pensamientos. Y ahí empecé con el emprendimiento, más nunca más paré. Sí me cuestioné muchas veces cómo seguir así, y tuve muchos pivoteos dentro del negocio, pero hoy ya 4 años y con lindas perspectivas de crecimiento. Qué lindo, Sofi. Me encanta y también me imagino que en esa transición, en esa decisión más que transición, comunicar a otros, por ahí a tu familia además y decir, mire, ¿saben qué? Voy a dejar trabajar, ¿no? Y voy a emprender, ¿no? Sé que en esto, por ahí, va por acá. O sea, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? O sea, ¿no sentías qué pasaba si o te hacías muchas preguntas, si no iba bien, no, iba mal? Hablas del síndrome del impostor. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Siempre comunicarle a los otros las decisiones me lleva un tiempo, o sea, porque cuando sé lo que quiero, sé que lo quiero y que lo voy a hacer, más entiendo que el mundo no gira tan rápido como ni mi propio cuerpo gira tan rápido como mi propia cabeza. Entonces aprendí a espaciar, o sea, como a tomar distintas dimensiones. Una cosa es cuando tomo la decisión, otra cosa es cuando la ejecuto, y ahora que fui aprendiendo de mi diseño humano y que tengo autoridad emocional, me termina de confirmar esto de cómo esperar que la ola pase para implementar esa decisión. Y otra es cuando lo comparto, porque antes hacía todo junto. Lo veía, lo decidía, lo implementaba, lo decía. Y entonces cuando te empiezan a hacer preguntas de afuera, a veces desde la curiosidad, a veces desde las creencias de las otras personas, a veces desde, nada, preguntas y ya, y vos estás en un momento de duda, tener que responder eso te empieza a poner dudas que quizás vos no tenés en ese momento. Entonces, eso por un lado aprendí a espaciar, y por otro lado aprendí también cuándo y a quién compartir las cosas, que no sé si aprendí, es algo que sigo aprendiendo constantemente y que me cuesta porque soy re boca abierta, o sea, es como que, ay, no sabes y tal cosa, y capaz te lo cuento con entusiasmo. Claro. Y del otro lado es como esto, por ejemplo, cuando quería renunciar, era renunciar y mudarnos a vivir a las sierras. Esta decisión la tomamos en octubre del 2020 después de tener COVID por primera vez.
parecía más que nos había dado un brote psicótico que fue una buena decisión la que estábamos tomando. Había un montón de dudas, pero ahí sí debo decir que mi apoyo siempre termina siendo Nico, y Nico es una persona que tiene mucha templanza. Entonces, incluso en esos momentos de incertidumbre, él me genera cierta estabilidad o certeza de que, ok, es una buena decisión la que estamos tomando porque creemos que es una buena decisión. Es más, bueno, ahora cuento de cuando comunicamos, pero en ese momento tomamos la decisión, empezamos a averiguar cómo era vivir acá, qué teníamos que hacer para mudarnos. Alquilábamos en Córdoba Capital y íbamos a alquilar acá, o sea, eso no era mayor complejidad. Y empecé a tomar asesorías para poner en marcha mi negocio sin decirle a nadie. O sea, como que empecé a invertir dinero. Sí me había creado una cuenta en Instagram donde iba subiendo, ahí iba y venía. La abría, subía cosas, la cerraba porque me daba miedo. Bueno, Sí, claro. que hoy sigue siendo mi cuenta, digamos. Y ahí cuando ya la decisión era, ok, sí, voy a renunciar y nos vamos a ir a vivir a las sierras, le compartimos a nuestra familia. Yo creo que mi mamá pensó que me estaba dando, te juro, pero un brote. O sea, era como, Sí, nadie renuncia en la pandemia, que no sabemos si el mundo va a terminar. claro. No, no me lo Wow. dijo así, y la verdad que mi mamá es una de las personas que más apoyó siempre mis decisiones, pero viste cuando te das cuenta en el tono de la cara. otra persona, Claro. como, qué bueno, ¿estás segura, hija? Y no, segura no estoy, la verdad, Claro. pero Sí. bueno. Incluso cuando se los compartimos a mis suegros, me acuerdo que mi suegra me decía, Nico es ingeniero agrónomo y le gusta mucho más la naturaleza, o sea, como que era un plan muy de él en ese sentido. Fue el que propuso el plan de venirnos a vivir a las sierras, y a mí me resonó y me cerró por todos lados. Pero me acuerdo que mi suegra me decía, ¿estás segura que vos querés? Porque vos sos más de la ciudad, o sea, no es un plan de este chico que... Claro. No, Que no, se está llevando. claro, confíen en que esto tiene nuestros pies y cabeza, y que si no funciona nos volvemos a vivir a la ciudad, o sea, no es tan grave tampoco. Claro. Creo que eso también, relativizar las decisiones que tomamos y que podés Sí. volver che, no, me vine a vivir, no me gustó, no me funcionó, me vuelvo, no, Y vuelvo y cambio, exactamente, es totalmente. tu vida. Entonces, eso respecto a compartir, y respecto al emprendimiento. Sí tuve apoyo, debo decir, como nadie que me diga no, no lo hagas, pero creo que te das cuenta en las miradas, la desconfianza de, che, está renunciando a yo de nuevo era coordinadora de administración y finanzas en esta otra institución, estaba siendo como enseñada, digamos, o aprendiendo procesos porque una persona se había jubilado y estaba como modernizando toda esa parte, y era un sueldo fijo, con prepaga, con, bueno, viste, las cosas, Todo lo que involucra, sí. todo lo que involucra. Y el primer año que emprendí, sí estuve muy estresada, o sea, no continuo, no siempre, no como cuando trabajaba en la startup, pero sí como me acechaba, puedo decir, así como acecho, la pregunta de qué voy a vivir el mes que viene, o sea, como qué va a suceder, porque teníamos unos ahorros, pero eran unos ahorros que no es que, mi negocio va mal, o sea, me va mal, tengo que ir a trabajar, buscar en un local comercial trabajo como empleada de lo que fuera, digamos, ¿no? Ujú. Y el primer año hizo como que me acechó bastante, pero en la parte, si se quiere, positiva, me hizo moverme mucho y me hizo explorar formatos. Di 4 ediciones del programa que había creado. Todos los meses di una masterclass. Está bien que el contexto ayudaba porque era pandemia y la gente estaba todavía muy en su casa, en la Claro. computadora. Di sesiones 1 a 1. Entonces, de repente me di cuenta, ok, esto puede existir. Mira, todos los meses me voy pagando un sueldo. Al tercer mes que emprendía ya me empecé a pagar un sueldo, y eso fue un gran, como, ok, esto funciona, porque si no, no me podría estar pagando un sueldo. Y la verdad que ahí como que empecé a refutar esa incomodidad con datos concretos, porque mi lado subjetivo no es tan arriesgado como suena. O sea, sé que suena como, ay, sí, se anima a experimentar y es curiosa, pero siempre hay una partecita interna que me dice, no arriesgues tanto, no sueltes tanto. Y es como, che, pero mirá, y cuando pongo en perspectiva, cuando me animé, cuando solté, entonces tengo que ir a mi propia historia para refutar mis propias creencias.
Sí. Y quiero avanzar, pero antes quiero tocar algo. Bien, voy a volver un chiquitín atrás. Si hoy estuvieses ahora trabajando en relación de dependencia, siendo mamá, ¿tomarías la misma decisión en dejar Sí, o sí? Perfecto. sí, absolutamente. Mm, Absolutamente. Quizás tendría un poco más de cintura económica si tengo un hijo a cargo. ujú, Em, pero algo que hablamos, por ejemplo, respecto a nuestro bebé, sí hubo mucha planificación familiar y ahí sí fue como una decisión de nuevo, construyamos un buen ecosistema de cosas antes de que llegue este proceso que de nuevo empezás a buscar y no sabes si vas a quedar rápido, si va a demorar, si va a requerir proceso de fertilidad, no sabes qué va a suceder, es un gran no sé. Pero una de las cosas que más compartía con Nico, le decía como que deseo que llegue este bebé y deseo que como que no nos sintamos coartados, porque sí me pasó en historias cercanas de decir, bueno, no, pero cuando tuve un bebé, puse en pausa mi vida. O sea, como dejé de viajar, dejé de hacer, como que escuchas muchos dejar, que ahora siendo madre, está bien, tiene 4 meses, no puedo dar como una opinión de madre, porque 4 meses es la nada misma, todavía ni siquiera 4 meses. Hay un montón de cosas que resignás, es cierto, cambian las prioridades, en mi caso también es cierto, pero lo que es más importante para vos o tu esencia no cambia. Y no es algo que yo le quería atribuir a un hijo, ¿viste? Como decir, che, no, me quedé con este trabajo toda la vida porque te tenía que alimentar. Quizás me faltó coraje, quizás me faltó aprender a manejar la incertidumbre, ujú, quizás me faltó, no sé, la habilidad que sea. Para mí esa es otra cosa. Todas las habilidades se pueden entrenar y desarrollar, la que quieras, la que necesites, ujú. la que sea. Entonces, siento que si hoy estuviera en relación de dependencia y me diera cuenta que no soy feliz en ese trabajo o que no me hace sentir plena o que hay otra cosa que llama más mi atención, quizás sería un poquito más conservadora en cuándo y cómo, pero no dejaría de hacerlo. Me encanta, porque yo creo que eso es algo que muchas mujeres necesitan escuchar, ¿no? Que está bien plantar las bases, es la estructura por ahí y que sí se pueden hacer esos cambios más allá de que uno tiene responsabilidades financieras, emocionales y de un montón de cosas. Pero ahora Sí. vamos a avanzar, Sophie. Y te quiero preguntar algo. Hoy ayudas a mujeres a liderar, a organizar y a encontrar foco, ¿no? Sin perderse, perdón, o sea, la flexiplanificación que es tu metodología. ¿Qué sentido encuentras en acompañar esos procesos? Es una muy linda pregunta, porque justo hace poco me preguntaron por qué solo trabajaba con mujeres y si elegía seguir trabajando solo con mujeres. Encuentro todo el sentido por dos cosas que me sirven para complementar con lo que veníamos hablando en la última pregunta. Por lo general, y yo entiendo cuál es mi caso particular de esto, de que fui expuesta a todo lo que quería, de la forma que quería, que pude construir una pareja que me apoya, que pude tomar, al trabajar desde relativamente chica, pude tomar decisiones con mucha libertad, con mucha independencia. No es la mayoría de los casos que le pasa a las mujeres de negocios. Por lo general, y yo trabajo con dos temas, rutina y negocios, o sea, productividad consciente y estrategia, si se quiere, como de trasfondo. Ujú. La gestión del tiempo es muy distinta en hombres que en mujeres, y hay toda una línea de economía feminista pero desde todo, desde las tareas de cuidado y los roles que tenemos en crianza, por ejemplo, y en el hogar, hasta cómo administramos el tiempo, incluso cuando no tenemos hijos. O sea, como somos mucho más propensas en nuestro tiempo a darle atención a amistades, a cuidar a nuestros padres, como la parte vincular tiene Mm, una gran participación en nuestra agenda versus la de hombres. De nuevo, son generalidades y no quiere decir que todas las mujeres o todos los hombres, pero eso me pasaba por un lado que veía que las mujeres cada vez necesitaban más horas en su día y lo único que estaban, como entre millones de comillas, lo único, pero lo único o lo que más recibían del otro lado es tenés que aprender a organizarte mejor. Ok, quizás que tiene un ujú. montón de cosas esa persona en su día y puede organizarse del mejor modo del mundo, pero quizás está sosteniendo una casa por sí misma, quizás tiene hijos, quizás tiene un trabajo donde la están probando porque por ser mujer, como un montón de cosas. Mm, Entonces ahí apareció toda la organización de la rutina y pude compartir desde mi punto de vista las cosas
y es desde donde sigo eligiendo compartir, que a mí me han ido sirviendo en ser una persona que le gusta estar presente en sus roles como trabajadora, como amiga, como humana, como pareja, bueno, ahora como madre. Entonces ahí apareció la gestión del tiempo, entendiendo esto, que yo también me había agotado, que yo también había gestionado mal mi tiempo, que no eran tan simples las decisiones de gestión del tiempo, que todavía se seguían enseñando cosas como muy obsoletas, como bueno, hacer una checklist, sí, ok, pero ¿y la checklist cuando tienes 55 cosas que haces? Bueno, cuestión. Y después cuando empecé a complementar con la parte de gestión y estrategia de negocios, fue claro, es que por lo general, y mi público es muy profesional en esto que digo, ¿no? Por lo general, cuando vas a una universidad, te enseñan y te forman para ser empleada, digamos, o sea, trabajar en la multinacional, trabajar en una agencia, trabajar en un estudio. Pero cuando querés hacerlo por vos misma, y eso sí lo había vivido también por carne propia, y eso que tenía el conocimiento, pero después empezar y gestionar un equipo, armar una estrategia de negocios, planificar objetivos y acciones, y que eso esté alineado a la que sos como humana y a la que sos como emprendedora. Entonces ahí apareció como todo este otro mundo complementario, que eso fue más para el segundo año del negocio. El primero fue full rutina y gestión del tiempo. Y empecé a encontrar cada vez como mejores feedbacks, o sea, y no solo por decir, ay, qué buen feedback me sirve y me nutre y sé que mi negocio va por ahí, sino que me empecé a dar cuenta que eran personas de carne y hueso, digamos, ¿no? Que Ujú. yo conocía y, no sé, tengo clientas que son clientas mías desde el primer año y que todos los años eligieron el workshop de Flexiplanificar el año. Lo vuelven a hacer como un ritual. Y ver que esa persona en estos 4 años es una persona mucho más ampliada, su negocio creció un montón más, no es por mí, o sea, me encantaría llevarme las flores y decir, es porque soy tan buena en lo que hago. No, es porque esa persona se expuso a un contexto, a un conocimiento, a una experimentación que quizás antes no había tenido espacio para hacerlo. Ujú. Y siento que todavía nos quedan como muchas charlas por tener y muchas experimentaciones por hacer, porque con lo que me encontré el primer año emprendiendo, por lo menos en ese contexto post pandemia, es que como que el emprender femenino era haz todo desde la pasión y el disfrute y el amor y desde tus dones y talentos, que son cosas con las que requete contra comulgo y para mí son importantes, más necesitas integrar lo ejecutivo, la estrategia, porque si no caes en una doble victimización de decir, che, puse todos mis dones y talentos, pero no me compró nadie. Y quizás tu idea no resuelve ningún problema, digamos, y le puedes poner todo el amor del mundo y todos los brillitos que quieras, pero no hay un segmento específico de clientes para quien esté dirigido. Entonces creo que el impacto va ahí, como quiero más mujeres de negocios y disfrutando entre su vida y su ejercicio profesional, como buscando este equilibrio que lejos de ser estático es muy dinámico, pero como este balance, ¿no? Que va cambiando con cada etapa. Nosotras lo hemos hablado en privado, pero va cambiando con cada etapa vital de la vida. No es lo mismo a tus 20 que a tus 30, que a tus 40, no es lo mismo con sin hijos, no es lo mismo nómade que viviendo en un mismo espacio, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y quiero agregar que Sophie, creo que lo dije en la introducción, pero quiero hacer como un highlight de eso porque me parece algo que rescato mucho de ella, que toda la parte de la planificación de negocio, la estructura, la estructura, pues sabes bajarla muy fácil, ¿no? Cosa que a veces uno, en la que por lo menos en mi cabeza, es como que tengo un enredo y es como difícil bajar la estructura y a entender, esto va por acá, este es el plan de negocio, a quién quiero ver, cómo, dónde, por qué, qué productos, ¿no? Y eso creo que es algo que rescato de vos, que lo haces re bien y creo que es esa tu facilidad de diserción, ¿no? De poner las cosas difíciles en fáciles, ¿no? Que ayuda un montón. Mm. Y agarrando de pie de eso, vi hace poco, antes, como a todas les cuento que antes de hacer la entrevista stalkeo todo, reviso, veo, intento como Hermoso. también encontrar información. Y vi que pusiste que sentiste que naciste para liderar empresas. ¿Y qué significa eso para vos? Ahora, desde la Sofi de ahora, desde tu lugar y con tu estilo. Qué buen stalkeo y es algo que lo tengo, pero súper, súper, súper presente porque nada, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo.
Cuando volví a trabajar, ahora post licencia por maternidad, la primera reunión que tuve fue con la primera o segunda, no recuerdo, debo decir, porque también puerperio, muy mala memoria en mi caso. Sí. Primera o segunda reunión que tuve cuando volví a trabajar fue con la project manager que estaba llevando a cabo todo lo que estaba sucediendo respecto a propuestas formativas en el negocio. Y era una reunión donde teníamos que tomar decisiones y había un contexto favorable y en otras cosas desfavorables y había que hacer, o sea, como que había que meterse de lleno a tomar decisiones. Me senté, charlábamos, tomamos decisiones, tal. Había sido una reunión como así, ¿viste? De pensar mucho y viniendo mal dormida, bueno, todo lo que implica el puerperio. Sí. Uh-huh. Sí. Y me acuerdo que salí del escritorio, estaba Nico y le digo, te juro que nací para hacer esto. O sea, nací para estar en este lugar, en este momento, en este tiempo. Y más allá de que amo facilitar lo que facilite, esto que decís, me sale por los poros, hacer simple lo complejo, poder aterrizar esas estructuras, esos objetivos, esos planes, ¿verdad? Creo que además de todo eso que facilito, amo armar equipos que puedan llevar una idea a algo implementado y que esa idea evolucione y se expanda. O sea, para mí la vida es en comunidad. Si voy más a lo profundo y a valores míos personales, para mí la vida es en comunidad. A nivel familia, a nivel la ciudad donde elijo vivir, que es pequeña, entonces hay como más sentimiento de comunidad. En mi negocio elegí construir una comunidad. Entonces en el equipo es como, ok, hay otras personas que traen su impronta, que traen sus formas de hacer, tal, y la verdad que hoy liderar es como lo que más me está entusiasmando, si se quiere, dentro del mundo de los negocios. O sea, lidero equipos hace 10 años, 11, cuando empecé en la ONG, fui muy poquito tiempo no coordinadora y después ya empecé a ser coordinadora. Y la verdad que el año pasado lancé un curso de cómo delegar y gestionar equipos para seguir creciendo. Y ahí se empezó como a despertar de nuevo la chispa de, claro, es que yo para puertas para adentro es algo que lo hago y que fui aprendiendo, no siempre fui así de buena, porque de hecho antes tuve que aprender muchas cosas, sobre todo de cómo dar feedback y tal. Uh-huh. Y este año cuando volví, que tuve como ese aha moment de nací para hacer esto y para liderar equipos y hacer que entre todos salga la mejor cosa, o sea, como este es el objetivo, soy la líder del equipo, voy a traer, no siempre es el objetivo, a veces es la dirección, a veces es el norte, a veces son los objetivos, depende de los equipos y los contextos. Pero cuando tuve esa claridad dije, listo, esto es a lo que vuelvo. Y creé un programa nuevo. O sea que te juro que si me hubiera dicho que iba a volver, iba a crear un programa nuevo y a facilitarlo, te decía, ni loca. Y de repente, cayó, que también cuando vas dando pasitos, llega un momento que se aparece esa claridad que no es arte de magia, es que fuiste dando un montón de pasos que te llevaron a eso. Y hoy estamos a una semana de empezar el programa CEOs Reales y donde más voy a acompañar es en la dirección estratégica, y el liderazgo de esos equipos. Entonces es como, si te tuviera que decir qué es para mí el liderar equipos hoy, es eso, es hacer que sucedan mejores cosas con los equipos y contextos disponibles. Ahí estás en flow, ¿no? O sea, es como que estás en tu salsa. Qué lindo. Bueno, Sofía, ahora te voy a hacer 4 preguntas. Yo les digo que son las light, para algunas no son las más light. Así que vamos a ver cómo van para vos. Propósito personal versus propósito profesional. ¿Cómo los definirías si tú sentís que están alineados, que tienen coherencia? Sí, anti-light esto, pero porque me cuesta un montón la palabra propósito. No siento que tenga un propósito, o sea, no es que no siento que tenga un propósito, siento que, ¿viste la película Soul de Disney? Sí. Que es como, toda la película se trata de cómo esa persona va buscando su propósito y como que su propósito es algo profesional. Y a mí me cuesta ahí la definición, o sea, como que si te tuviera que decir, no sé cuál es mi propósito, ni profesional, ni personal. Sí te diría que ser la que soy hoy con lo que elijo hacer es mi propósito, si querés, entre comillas, y estoy en paz con eso. O sea, es como en paz, entender que hay días más fáciles, más difíciles, momentos que no me cierran tanto y que tengo que tomar decisiones y tal, pero siento que hoy
las dos cosas van integradas para mí. O sea, en esto de humana, madre, mujer de negocios, van por el mismo carril. Y cuando hay algo que no me resuena o que me hace ruido muchos días seguidos o muchos ciclos seguidos, en esto de hacer retro, es como, ok, hay que tomar una decisión más estructural porque esto no está funcionando. Así que te diría que eso, hoy están alineados, más no sé si es mi propósito, simplemente me trae paz y plenitud. Ujú. Sí, a veces el propósito para mí tiene sinónimos, ¿no? Algunos lo tienen como vos, como vivir con más sentido, más alineada, como que lo que haces en el día a día tiene un sentido más allá del hoy, ¿no? Sino de pensar más a mediano, a largo plazo. Y eso está excelente, ¿no? Y a veces el propósito tiene como, yo lo que intento desmitificar también es esa idea de que es algo con lo que naces único e incambiable y que no cambia y que lo tienes que encontrar, ¿no? Yo creo que es algo que se va construyendo, ¿no? En el día a día. Total, es que si me filosófica, creo que mi propósito es vivir la vida que vine a vivir, digamos, ¿no? Y experimentar todo lo que quiera experimentar y hacer todo lo que quiera hacer, siempre y cuando eso no interfiera en un malestar hacia el otro, y ahí es donde se va ampliando en, bueno, soy una persona que tiene mucha conciencia social, ok, esto evidentemente me va a gustar, trabajo con perspectiva. Bueno, ahí se van como desplegando pestañas, si se quiere, ¿no? Perfecto. Sí, eso que me acabas de describir ahora, tu propósito, tu vivir con más sentido, fuese una imagen, ¿cuál sería? Creo que, o sea, como el patio de mi casa, un día a la tarde, ahora quizás paseándolo a Santi en coche y habiendo tenido una linda sesión de trabajo, como de lo que sea, de facilitar me encanta, o sea, diría de facilitar algo donde también esté involucrado mi equipo, quizás en ese vivo, y a la noche volver y tener un momento como familiar, es como mis fotos cotidianas hoy son mi propósito. Entendiendo que, por ejemplo, ayer tuve muchas fotos de no dormir, de un bebé llorando, de un rodete y estar hiper cansada, pero incluso esa perspectiva panorámica más amplia me permite después soportar un día como el de ayer, por ejemplo, ¿no? Que sí fue soleado afuera, pero adentro fue como, Claro. necesito que esta criatura deje de llorar y duerma un ratito. Sí, por favor. Sí, sí, pasa, pasa. Y la última, si estuvieses tomando un café con Sophie de 20, 25 años, ¿qué le dirías? Es una buena pregunta. Eh, Siento que le diría que siga, que se anime, que con lo que tiene siga avanzando, que no hay que tener todas las respuestas, que no, como eso, no es necesario anticipar tantas cosas, que siempre va a haber como un backup o bueno, ok, acá puedo descansar o acá puedo hacer remanso o a esta orilla puedo llegar. Que se anime, que siga así, dando pasitos y que quizás esto, que las cosas no son tan permanentes, o sea, como que en la impermanencia hay como una decisión que nos permite mucha libertad y autonomía y que eso está ahí disponible para mí. Qué lindo. Gracias, Sophie. Gracias por estar, gracias por abrirte, gracias por tu autenticidad que se siente. Y es por eso que vos podés conectar con muchas mujeres, muchas personas. Y con lo que me quedo de esta entrevista es que creo que uno puede ser muchas cosas a la vez, puede ir mutando, puede ir cambiando, pero no tiene que renunciar a lo humano por intentar ser o más profesional o intentar, no sé, ser independiente. Se puede rendir al disfrute, también a veces al caos creativo, pero con cierta estructura. Y ahora contarles a los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, tu pitch, como vos me enseñaste, tu pitch, el pitch profesional de lo que haces, para que puedan buscarte. Hoy lo más completo donde me pueden encontrar es en Instagram, porque la página dentro de muy poco va a entrar en reconstrucción, así que me pueden encontrar en @barbotisofía con doble T, o pueden poner La Chica Como, que es más fácil de recordar y más fácil de encontrar también, que en Instagram siempre están las propuestas activas, están los cursos para empezar a gestionar el tiempo o aprender a gestionar y estructurar el negocio. Tenemos la membresía, que también se formó un grupo, y eso, ¿no? Como creo que en todas las propuestas y en lo que facilito atraviesa
lo profesional y lo humano a la par, o sea, como que van sí o sí de la mano. Así que si hoy les falta el tiempo y les sobran ideas y quieren venir a tomar esas decisiones, las súper esperamos en la comunidad. Gracias, Sophie. Gracias por estar y muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue With Purpose y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.